Okay, if we're all ready to go, let's have prayer and we'll start. Muy bien, si estamos todos listos para empezar, vamos a orar para poder comenzar. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias por este día. Padre, gracias por este día con nosotros. Nos amas, gracias por el tiempo. Señor, te pedimos por favor que tú nos ayudes a poder tener un buen tiempo ahorita, poder aprender más de ti, poder conocer un poco más, que tú puedas mostrarle a mis hermanos, mostrar a mi Padre algo nuevo, algo que no conocemos, Señor, y que pueda ser usado para tu nombre, para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. I want to apologize for two things. One, the video for the first part of the last time we were together did not record for some reason. It would not upload. Me quiero disculpar por dos cosas. La primera es porque el video, la primera parte del video de la última vez que estuvimos juntos, no se grabó. No sé por qué no se pudo grabar. And the second thing is, I'm sorry, but the magistrate would not change the day of my appearing before him so I could be here. Y la segunda es una disculpa porque el magisterio no quiso cambiar mi día, o no pudo cambiar mi día del jueves pasado para poder estar aquí con ustedes. He didn't understand this was very important. No entendía que eso era muy importante. They're going in. Okay. We have some questions to answer from the last time together. Muy bien, tenemos algunas preguntas para responder de nuestra última vez que estuvimos juntos. One is on Columbus. La primera es acerca de Cristóbal Colón. The other is on Lazarus and Abraham's bosom. La otra es acerca de Lázaro y el seno de Abraham. Those are those two questions. Recuerden esas dos preguntas. That one is very lengthy. This one may not be so long. Aquella es un poco más extensa, esta tal vez no sea tan extensa. I have given you notes on Columbus, which you asked for, to document what I was telling you. Les he dado algunas notas acerca de Cristóbal Colón para que puedan documentar ustedes acerca de lo que les estaba hablando. I did not think it would help any of us here to give you a copy of Columbus's diary or journal in Italian. Yo supuse que no les iba a ayudar que les diera una copia del diario de Cristóbal Colón que está escrito en italiano. So what I've done is gone to a website that has extracted from his journal information. Lo que hice fue ir a un sitio en internet para que ahí extrajeron una parte de su diario, de su información. And that's what you have in front of you in a digest version. Eso es lo que tienen enfrente de ustedes en una forma más digerible. So Columbus made 4 voyages to the United States or to the islands off the coast. Entonces Cristóbal Colón hizo 4 viajes a Estados Unidos o a las islas que están en la costa de Estados Unidos. Let me give you a little more background about his voyage. Les voy a dar un poquito de contexto acerca de su viaje. The only ones that he could find to fund his voyage was the king and queen of Spain. Los únicos que él pudo encontrar para que pudieran pagar por su viaje fue al rey y la reina de España, Ferdinand and Isabel. Ferdinand e Isabel. Now, when he went to make his voyage, or at the time in 1492, Cuando hizo su viaje en el 1492, Europe was having a problem with Jewish people in Spain. Europa tenía un problema con la población judía en España. They were expelling all the Jews in Spain to get rid of them. Ellos estaban sacando a todos los judíos que estaban en España, se querían deshacer de ellos. And so the edict or the decree for them to leave Spain was they could not leave by boat. Entonces el decreto o el edicto que se les dio fue que cuando se fueran de España no podían irse de España en barco. They had to leave by land some way. Tenían
que irse de alguna forma por tierra. That presented a number of problems. One for the Jews as they had to travel overland. Eso presentó varios problemas. Uno para los judíos, pues tenían que viajar por tierra, no por mar. Someone, not sure who, had started a rumor about the Jewish people. Alguien, no sabemos quién, había comenzado un rumor acerca de los judíos. And it said that the Jews were taking money with them in jewels from the country of Spain. Se decía que los judíos estaban llevándose dinero en forma de joyas, se lo estaban llevando de España. And they probably were swallowing them so they could carry them in their stomach. Y que probablemente estaban ingiriendo las joyas para que pudieran llevarlas en su estómago. So as the Jewish caravans and people were leaving the country, Así que mientras las caravanas judías estaban saliendo del país, bandits and robbers would fall upon them to steal the jewels and gold. bandidos y ladrones caerían sobre ellos para poder robarles esas joyas y ese oro. And they would actually kill the Jewish people and then cut them open so they could look to find the jewels. De hecho, ellos mataban a los judíos y los abrían para poder encontrar esas joyas que supuestamente ellos llevaban. Not a pretty picture. No es una imagen bonita para pensar. And it wasn't true. Y no era cierto tampoco. They did not swallow jewels and take them with them. No, ellos no se tragaban las joyas y se las llevaban así. But as a result of the decree by the king, Ferdinand, no Jewish person was allowed to leave by ship. Pero como resultado del decreto del rey, ningún judío podía irse en barco. However, there was a prevailing idea of the day that if any country was found across the oceans, they would speak Hebrew as their native language. The mother language of the world at that time was Hebrew. That's what they thought. Había una idea en ese tiempo que si había otro país, otro lugar cruzando el océano, se creía que en ese lugar iban a hablar hebreo. Se creía que el idioma mundial era el hebreo. They believed if they came in contact with any indigenous peoples, they would speak some kind of form of Hebrew. Se creía que si alguien se contactara o se encontrara con algún pueblo indígena, ese pueblo indígena hablaría alguna forma del hebreo. Therefore, Columbus requested from the king that he send 2 Jewish people that understood Hebrew with him on his voyage. Por lo tanto, Cristóbal Colón pidió que fueran con él 2 personas judías que hablaran hebreo y que lo acompañaran en su viaje. 2 was required just in case one of them died on the voyage. Y pidió 2 en caso de que una de esas 2 personas muriera en el viaje. They would have a second for a backup. Tendrían una segunda persona de repuesto, digamos. Now, of course, when they got to the new land, they didn't speak Hebrew. Y desde luego, cuando ellos llegaron a la nueva tierra, pues no hablaban hebreo. Because they forgot, I guess, about the Tower of Babel. Se olvidaron probablemente de la Torre de Babel. Although Hebrew is the mother language of all languages in the world. Aun cuando el hebreo, en efecto, sí es la lengua mater de todos los idiomas en el mundo. And there are a lot of words in other languages that have their roots in Hebrew. Y hay muchas palabras en otros idiomas que puedes llevar sus raíces al hebreo, Including Spanish. incluyendo el español. As a matter of fact, there are a number of languages around the world that have words that are exactly the same De hecho, as hay, Hebrew. hay numerosos idiomas a lo largo del mundo que sus palabras son idénticas a algunas palabras en hebreo. So the king had to make an exception for Columbus to sail with 2 Jewish people. Entonces el rey tuvo que hacer una excepción con Cristóbal Colón para que él pudiera
viajar o navegar con dos judíos. They were the first, I guess, first and second mate on board of Columbus's ship. When he Era, first and second mate. eran como los dos, lo voy a cambiar un poquito, eran, digamos, las dos otras personas más importantes o los dos acompañantes con Cristóbal Colón en la Niña, la Pinta y la Santa María. Thus, when they first came to America and they found indigenous people, Así que cuando llegaron por primera vez a América y encontraron gente o un pueblo indígena, the first thing they saw was a turkey. lo primero que vieron fue un pavo. A turkey. Un pavo. In Hebrew, turkey is turkey. En hebreo, la palabra pavo es turqué. So from 1492, we have understood a turkey to be a turkey. Así que desde el 1492 hemos entendido que un turkey es en inglés un turkey, que es un pavo. So, it all came from the Jewish men that were with Columbus on the sail. Y todo gracias a los hombres que venían con Cristóbal Colón en el barco. And when he saw the first people, he called them Indians. Cuando vio a las primeras personas, les llamó indios. And thus, many of the indigenous tribes have been called Indians ever since. Desde entonces, muchas de las tribus indígenas han sido llamados indios desde entonces, Even here in Mexico. aún aquí en México. That's just a little bit of background history. Eso es solo un poquito de contexto, de historia para poder poner el contexto. In your notes, you can read them for yourself. I'm not going to read them for you. Ahora, en sus notas, ustedes las pueden leer por sí mismos, yo no las voy a leer para ustedes. But Columbus, in his journal, called his journal or his notes the Book of Prophecies. Cristóbal Colón, en sus notas, en su diario, llamó a ese diario el libro de las profecías. Columbus had a providential view of his life and the world at that time. Cristóbal Colón tenía una visión providencial de su vida y del mundo en ese entonces. He believed that God had chosen him as his name reflects, Christ's bearer, to take the gospel to the world. Él creía, estaba convencido de que Dios había escogido, como dice su nombre, como un portador de Cristo o un heraldo de Cristo para llevar el nombre de Cristo al mundo. So not only was he a Christian, and yes, he was Catholic, Entonces no solo era cristiano, de hecho era católico. but remember, Martin Luther was a Catholic as well, but he was a Christian. Pero recordemos, por ejemplo, a Martín Lutero, él también era católico, pero era cristiano. Almost everyone back at that time was Catholic and a priest. And a priest. Yeah, La mayoría de las personas en ese entonces eran católicas y aparte eran sacerdotes, like Martin Luther. como Martín Lutero. Columbus sailed because he read in the Bible things that he believed were true, and he sailed on that account. Cristóbal Colón navegó por las cosas que él veía en la Biblia, que él creía que eran ciertas y navegó con esa fe, bajo esa idea. Now, from his notes, now remember, this is all information from his journal. Ahora en sus notas, y recuerden, toda esta es información que se encuentra en el propio diario de Cristóbal Colón. He kept a very detailed journal of his voyage. Él llevaba un diario muy detallado de su viaje. In the journal, we read the following on the third page, or last page. En el diario podemos leer lo siguiente, en su última hoja, la tercera hoja. We read from his journal Leemos de su diario, we read from his journal several
aspects, and I've copied it here for you. Podemos leer de su diario varios aspectos. Yo lo copié aquí para ustedes. Dice en la última hoja, hasta arriba, en la parte izquierda, dice, siervo soy del más alto Salvador, más exaltado Salvador, Cristo, María y José, más alto Salvador, portador de Cristo. Okay? And Columbus would write in code. Y Cristóbal Colón escribía en código. And in his writings, Y en sus escrituras, he actually coded 3 S words that begin with S. él escribió en código 3 palabras que empezarían con S. And those 3 words is believed code for holy, holy, holy. Y esas 3 S, o las 3 palabras, se cree que son código para santo, santo, santo. Which of course represents the Trinity. Desde luego sabemos que representa la Trinidad. There are other versions or other understandings of what some of these sentences meant. Hay otras ideas o hay otras interpretaciones de lo que se cree que podría significar estas S. But those with a very biblical base understand that he probably was coding religious things or biblical things that he didn't want everybody to understand. Pero aquellos que lo ven desde una base bíblica, entendemos que lo estaba haciendo estaba codificando cosas bíblicas o cosas religiosas que no quería que todos entendieran. Remember, a lot of things were not received by the Catholic Church back in those days. Recordemos que no muchas cosas eran bien recibidas por la Iglesia Católica en ese tiempo. So to write and make statements that reflected the very biblical basis of your understanding and belief could get you in trouble. Entonces, el escribir o dejar establecidos enunciados que dieran a conocer tus opiniones religiosas te podían meter en algunos problemas en ese tiempo. So does that all make sense? ¿Tiene sentido? Okay. Does that answer your question? Contesta un poco sus preguntas. Próxima pregunta. The next question. Okay. We have a question about paradise and the bosom of Abraham. Tenemos una pregunta acerca del paraíso y el seno de Abraham. Turn in your Bible, please, to Ephesians chapter 4. Por favor, vayan sus Biblias al libro de Efesios, capítulo 4. And notice verses 8, 9, and 10. Y vamos a anotar los versículos 8, 9 y 10. Efesios 4, 8, 9 y 10. Okay? ¿Sí? Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de
para llenarlo todo. So, in these verses, we find out the Bible speaks of Christ ascending up on high. Entonces en estos versículos vemos que la Biblia habla acerca de Cristo ascendiendo a lo alto. But before he does that, he led captivity captive, first descending into the lower parts of the earth. Pero antes de eso, llevó cautiva la cautividad, descendiendo primero a las partes más bajas de la tierra. Now, the Bible speaks here of a place in the lower parts of the earth. Ahora la Biblia habla aquí acerca de un lugar en las partes más bajas de la tierra. We're not sure of exactly what this means or what this represents. No estamos seguros exactamente de qué representa esta parte o qué significa. But if you would, turn to Luke chapter 16. Pero si son tan amables, por favor vayan a Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. 16, and notice please verses 19 through 22 really. Notemos por favor los versículos 19 al 22. Lucas 16, 19 al 22. ¿Lo todos? Lucas 16, 19 al 22. Voy a leer. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. This is the story of, not a parable. Esta es la historia de, no la parábola. This is the story of Lazarus and the rich man. Esta es la historia de Lázaro y el hombre rico. But Pastor, how do you know it's a story and not just a made-up parable that Jesus did? Y ustedes pueden preguntar, pastor, ¿cómo sabemos que esta es una historia y que no es solamente una parábola que Cristo inventó o ideó? Because we have a lot of parables that Jesus taught, Tenemos muchas parábolas que Cristo enseñó, but he never names anyone in the parables. pero nunca en ninguna parábola Cristo le da un nombre a nadie en las parábolas. Here he names Lazarus. Aquí Cristo le da un nombre a Lázaro. This is not just a parable made up to teach some spiritual lesson. Esta no es solamente una parábola hecha para enseñar una lección espiritual. This is an actual story, an occurrence that Jesus knew about and shares here in the Bible. Esta es una historia actual, un acontecimiento que Cristo enseña en la Biblia. And because this is truth and not something made up, Y ya que esta es la verdad y no es algo que simplemente Cristo inventó, digamos, the Bible says in verse 22 that the beggar, Lazarus, was carried into the bosom of Abraham. la Biblia dice en el versículo 22 que el mendigo Lázaro fue llevado al seno de Abraham. And so Lazarus ended up in the bosom of Abraham. The rich man in the same place ended up in torment. Entonces Lázaro terminó en el seno de Abraham y el rico terminó en el lugar de tormento. There's a great gulf or an expanse. Vemos que hay un golfo de expansión en medio. Spanish, like it says, expanse. Y en español dice expansión. I don't have to look up what the word gulf means. No tengo que buscar lo que significa la palabra golfo. Or No es golf como el juego, different gulf. un golf
un golfo diferente. The rich man ends up in the same place that Lazarus does, in Hades. Y el rico termina en el mismo lugar que Lázaro, en el Hades. Hades of the New Testament is the same as Sheol of the Old Testament. El Hades del Nuevo Testamento es el mismo lugar que Seol del Antiguo Testamento. But there is a great expanse that is between them. Pero hay una gran expansión entre ambos que los separa. They are separated so that the rich man could not leave the flames of hell and go over here to the bosom of Abraham. Estaban separados para que el hombre rico no pudiera escaparse del infierno, del lugar de tormento, y cambiarse al seno de Abraham. And we're going to find out that this idea of Hades changed at the time of the cross. Y nos vamos a dar cuenta de que esta idea del Hades cambió en el tiempo de la cruz. Perdón, sí se escucha con el micrófono aquí. ¿Se escucha mejor aquí o aquí? ¿Ahí? Mejor aquí. Here. Although it is muy interesting. He's very smart. Okay, so here, this was supposed to be the first slide. Esa se supone que era la primera diapositiva. Throughout the whole Old Testament period and until the time of the cross, there were two sides. Desde el periodo del Antiguo Testamento hasta el tiempo de la cruz habían dos lados. One was for lost people without God. Uno era para los perdidos sin Dios The other side was for saved people with God. y el otro era para la gente salva con Dios. Now, they were not saved in the same idea that we have people saved today. Ahora ellos no eran salvos de la misma forma en la que la gente es salva el día de hoy. Obviously, they couldn't accept Christ as their Savior. Desde luego no había forma de aceptar a Cristo como su Salvador en ese tiempo. Christ had not died yet. Cristo no había muerto. But they did accept by faith that God was providing a way of salvation. Pero ellos aceptaban por fe que Dios estaba proveyendo, iba a proveer una forma de salvación. So, if we imagine these two sides here in the church, Así que si imaginamos estas dos áreas en estos dos lados, which I know you wants to be the lost side? ¿qué lado le va a tocar ser el lado de la perdición? Enoch says you guys. Okay. He answered first. So, there is a saved side and a lost side. Había un lado perdido y un lado perdido y un lado salvo. If you're not certain, please see me after the Si service. no están seguros, vean al pasar al final del servicio. And there was this gulf between Y había un golfo en medio, una expansión en medio. expansion. And these couldn't, even though Pastor Enoch wanted to give a drink of water to Pastor Samuel, he could not do it. Y aún cuando el pastor no quería darle, le quería dar un poco de agua al pastor Samuel, no podía hacerlo. Now, understand, you could see across the expanse. Ahora, entendamos que se podía ver a través de la expansión, se podía ver de un lado al otro, You could hear across the expanse. se podía escuchar cruzando la expansión. I want to know how they could sleep on the paradise
side with all the screams that were going on the lost side. Yo quisiera saber cómo podían dormir en el lado del paraíso con todos los gritos que había del lado de del tormento. You say, Pastor, they don't sleep in eternity. Usted puede decir, pastor, pues es que no duermen en la eternidad. So, again, there are times that we try and explain the Bible and it's difficult for a lost person to understand. Así que otra vez, hay veces así queremos explicar la Biblia y es difícil para que alguien perdido pueda entender. But understand that it is still very true. Pero entendamos que aún así es cierto, muy cierto. Now let's look at a few other scriptures that kind of bear this idea out of a captivity place. Ahora veamos otros pasajes que hablan acerca de la idea de la cautividad. And understand that there were two sides to what was here in Hades. Y entendamos que había dos lugares en el Hades. Turn to Matthew chapter 12 Vamos a Mateo capítulo 12, and verse 40. versículo 40. This is Jesus speaking, and he's using an Old Testament prophet to explain what was going to happen to him. Este es Jesús hablando y utilizando un profeta del Antiguo Testamento para explicar lo que le iba a suceder a él. In verse Dice 40. el versículo 40 de Mateo 12, porque como estuvo Jonás en el vientre de gigantes 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días, 3 noches. Where was Jesus? ¿Dónde estuvo Jesús? For those 3 days, Esos 3 días he was right here with Lazarus. estaba en el seno de Abraham con Lázaro. You say, what was he doing there? Pueden decir, ¿qué estaba haciendo ahí? Because he went down there, according to the book of Ephesians, to lead those that were in the same side to heaven. Porque él fue, de acuerdo a lo que dice el libro de Efesios, a guiar a todos los que estaban en el lado de la gente salva, llevarlos o guiarlos al cielo. He was going to lead captivity captive to himself. Iba a llevar a la cautividad cautiva para sí mismo. Notice Luke 23. Tenemos Lucas 23. And verse 43. 23, 43. Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. What does that say? ¿Qué dice ahí? This is the thief on the cross. Este es el ladrón en la cruz, al que está hablando. He believed in Jesus Christ. Él creyó en Cristo Jesús. What does Jesus tell him? ¿Qué le dice Jesús? Today you will be with me in paradise. Hoy estarás conmigo en el paraíso. The thief on the cross went to paradise where Jesus was going to be that same day. El ladrón en la cruz fue al paraíso donde Jesús iba a estar ese mismo día. Again, notice Ephesians chapter 4. Vamos nuevamente a Efesios capítulo 4, por favor. In verses 8 through 10, the Bible tells us Jesus descended into the lower parts of the earth. Efesios 4, del 8 al 10, nos muestra que Jesús descendió a las partes más bajas o profundas de la tierra. In the Bible, Sheol and Hades are always referred to as being down. En la Biblia, tanto en Seol como en Hades, siempre son mencionadas estando abajo. What is the center of the earth? ¿Qué es el centro de la tierra? It is fire. Es fuego, It is molten lava. es piedra o roca
túnicas derretidas o lava. Understand, you and I, when we die and go to heaven, we get a new body. Entendamos que cuando nosotros morimos y vamos al cielo, obtenemos un nuevo cuerpo. It will be fashioned for heaven for all eternity. Va a estar diseñado para una eternidad en el cielo. But understand, those who are lost who die without Jesus Christ, Pero entendamos también que los que mueren y mueren sin Cristo, they also get a new body fashioned for the flames of hell. también consiguen un nuevo cuerpo diseñado para las llamas del infierno. So both get new bodies. Entonces ambos obtenemos un nuevo cuerpo. One just as fashioned to burn and have the sensation of hell and flames forever and ever. Uno diseñado para arder y tener la sensación del infierno y de las llamas de fuego por siempre y siempre, por toda la eternidad. You see, those in Lazarus' day, even in the New Testament, Aquellos en el día de Lázaro, aún en el Antiguo Testamento, antes de Lázaro, they were in captivity. They could not get away from Hades. ellos estaban cautivos, no podían irse del Hades, There was no escape. no había escapatoria, Now, they didn't have the suffering and the pain, no tenían el sufrimiento o el dolor, and I'm sure they had plenty of water to drink. y estoy seguro que tenían demasiada agua para beber. And that expression is very interesting when you think about it. Y esa expresión es muy interesante cuando la pensamos. If you are only a spirit, why do you need water? Si solo eres un espíritu, ¿para qué necesitas agua? If you drink water as a spirit, where is it going to go? Si tomas agua como un espíritu, ¿a dónde se iría el agua? On the floor. Al piso. So obviously, even in the Old and New Testament times, those on the lost side of Hades had some kind of a body. Entonces, obviamente, en el tiempo del Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, los que estaban en el Hades tenían algún tipo de cuerpo. It was some type of material, not like we have today exactly, but it was some type of material. Era algún tipo de material, no como el que tenemos ahorita, tal cual seguramente, pero algún tipo de material. And it got thirsty. Y le daba sed. And they would want to drink. Y querían beber agua. Does that make sense? Tiene sentido. Second thing I want to understand is they could feel pain. La segunda cosa que quiero que entendamos es que ellos podían sentir dolor. The rich man said, I am tormented. El hombre rico dijo, yo estoy siendo atormentado. He could feel the flames and the pain from them. Él podía sentir las llamas y el dolor de esas llamas. This is a great truth to teach to people in churches. Esta es una gran verdad para enseñarle a la gente en las iglesias. Because this concept of Sheol and Hades Porque este concepto del Seol y del Hades is where the Catholic Church gets the idea of purgatory. es de donde la Iglesia Católica obtiene la idea del purgatorio. The problem is there's no way out of this place. El problema es que no hay forma de escapar de este lugar. You can't get out in the Catholic's mind out of purgatory. Pero en la mente de un católico sí puedes escapar o salir del purgatorio. Pastor Enoch could pray and give gifts to the church and say several Hail Marys to get Pastor Samuel out of purgatory. Pastor Enoch podría orar y dar suficientes regalos a la iglesia y rezar suficientes Aves Marías y podría sacar al pastor Samuel del purgatorio, por ejemplo. So you better, Pastor Samuel, make sure Pastor Enoch is a very good friend of yours. Pues asegúrese, pastor Samuel, que el pastor Enoch es un buen amigo suyo. No.
You see, the concept of purgatory is not something foreign to the Catholic mind in the Bible. Entonces el concepto de purgatorio no es algo temporáneo de la mente de un católico en la iglesia, en la Biblia. They believe both saved and lost go there to get rid of their sins. Ellos creen que ambos, salvos y perdidos, van a ese lugar para deshacerse de sus pecados. Hades is supposed to purge their Se sinfulness. supone que Hades va a purgar sus pecados. That's not how sin is purged. Y así no se purga el pecado. Así no se purga el pecado. You see, there's just enough error mixed in the Catholic Church to almost be believable. Si se dan cuenta, hay casi suficiente error mezclado con la idea de los católicos para que pueda casi ser creíble. And when you talk about, as a pastor, people dying and going to Hades or hell, they have a different concept in their mind. Cuando usted como pastor habla acerca de eso, habla acerca de gente yendo al Hades o al infierno, ellos tienen una idea diferente de su mente. That's what makes it difficult to show them the truth of the Word of God. Por eso es que se vuelve difícil mostrarles la verdad de la palabra de Dios. We think as we preach and we give out our teachings of the Bible, Nosotros creemos mientras predicamos y damos las enseñanzas de la Biblia, that everybody has the same word definitions we're using and understanding of those words that we're using. pero solemos creer que todos tienen la misma idea, conocen las mismas palabras que nosotros estamos usando, que las entienden de la misma forma que nosotros. Eso es lo que suponemos, But that is just not true. pero eso no es la verdad. Now, in the present generation with young people, Ahora, en la generación del día de hoy, en el presente, con la gente joven, and especially living in a very Catholic country, especialmente ahora que estoy viviendo en un país muy católico, they have many false conceptions in their minds. ellos tienen muchas ideas erróneas en sus mentes. And because of the internet, and television, and all the other things that they have to look at and listen to, Y gracias al internet o a la televisión, a diferentes cosas que ellos tienen para escuchar o ver, they sit in your congregation and they're listening to you preach, but they're not hearing what you say. ellos se sientan en la congregación, en medio de la congregación y escuchan la predicación, pero no entienden las cosas que están diciendo, no las escuchan. They are hearing what they hear through a different source of understanding. Ellos están oyendo, pero no escuchando, están oyendo a través de una diferente perspectiva o fuente de entendimiento. They have a different pair of colored glasses they put on. Tienen unos lentes de un color distinto al de nosotros, ven las cosas de un diferente color. You know what happens when you put a red pair of glasses on, right? ¿Saben lo que pasa cuando se ponen unos lentes con tinte rojo, por ejemplo? All people that they look at are now red. Todo lo que ven, toda la gente que ven, ahora es roja. Or if they put on a pair of blue glasses, everybody in the world becomes a Smurf. O se ponen unos lentes con tinte azul, todos se vuelven pitutos. Okay, so it's very difficult for young people to hear what you say and understand what you say unless you are very explicit in your preaching. Así que es muy difícil para los jóvenes el poder escuchar y el poder entender lo que está diciendo si usted no es lo más explícito posible en su exposición de la Biblia. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Therefore, doctrine is very important. Por lo tanto, la doctrina es muy importante. Understanding what the Bible says is very important. Entender lo que dice la Biblia es muy importante. Yet a couple other scriptures. Vamos a otros pasajes, un par más. John's
Gospel, chapter 20. El Evangelio de Juan, capítulo 20. And verse number 17. Y versículo 17. 20 and verse 17. Dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. This passage or this section has always been a little confusing to me through the years. Este pasaje o esta sección siempre ha sido algo confusa para mí a lo largo de los años. Why could she not touch him right now? ¿Por qué no podía ella tocar a Jesús en ese momento? What changed between that time and Judas or Thomas's reaching forth his hand, being invited to touch Jesus? ¿Qué cambió entre el momento en que ella quería tocar a Jesús y cuando Jesús invita a Tomás a que lo toque, a que palpe los agujeros que tenía en su cuerpo? Jesus had just left Hades on his way to the throne with all the captives. Jesús acababa de salir del Hades e iba camino a su trono en gloria junto con toda la gente que había liberado del Hades. And he stopped by to see her at the tomb Y se detuvo para verla en la tumba. and said, "Touch me not. Le dijo, no me toques, I have not ascended to my Father." yo aún no he ascendido a mi Padre. Now we don't know what would have happened to her if she would have just reached out and touched him. Ahora no sabemos qué hubiera pasado si ella hubiera intentado tocar a Jesús. Nothing in the Bible gives us really any indication. Nada en la Biblia nos da ninguna indicación de qué hubiera pasado. If I could draw an inference, if you'll let me, Si yo pudiera inferir de alguna manera lo que pasó o lo que pasaría, it could have been similar to the Ark of the Covenant in the Old Testament. podría haber sido similar al arca del pacto en el Antiguo Testamento. The Ark was totally holy. El arca era totalmente santa, sagrada. The Bible says, don't touch it. Y la Biblia decía, Dios decía, no la toques. And it was about to fall off the cart, so a man reached out and get into the ark, and what happened to him? He dropped dead. Estaba a punto de caerse y un hombre intentó alcanzar y que no se cayera. ¿Y qué pasó? Cayó muerto en ese instante. If I might draw that inference, it's possible that would have happened. Si me permiten trazar esa inferencia, yo creo que eso es lo que hubiera pasado a María. We're not told, but I think that might have happened. No se nos dice, pero yo creo que eso pudo haber pasado. So what made the difference when Jesus went to heaven to offer himself and those with him to the Father? Así que, ¿qué hizo la diferencia cuando Cristo fue al cielo y llevó a esas personas consigo con el Padre? He was completing what he came to do. Él estaba llevando a cabo, estaba completando lo que él había venido a hacer. And if Mary had have gotten in the way, she would have interrupted that process. Y si María se hubiera puesto en medio de eso, hubiera interrumpido el proceso. Jesus didn't just say in Hades, "Okay, all you guys go to heaven, that's the way to go." Cristo no llegó al Hades y les dijo a todos, bueno, váyanse al cielo, es para allá. No, the Bible says he led them to heaven. No, la Biblia dice que Cristo los guió al cielo, los llevó al cielo. So where were all those that were in the safe side of Hades? Así que ¿dónde estaban todos ellos? Estaban en el lado de la seguridad, o el lado salvo del Hades. They were all standing around in the garden watching what was going on. Ellos estaban en el jardín, en el huerto, viendo todo lo que estaba pasando. And Jesus just stopped off for Mary. Y Jesús se había detenido para ver a María. So ladies, understand, as far as God is concerned, as far as Christ is
very special to me. Así que, hermanas, entiendan que por lo que a Dios concierne y a lo que Cristo concierne, ustedes son muy especiales para Él. And you're special to some others of us. Y son especiales para algunas otras personas también. A lot of times ladies in the church feel a little left out. Muchas veces las mujeres o las señoritas en la iglesia se sienten excluidas, podría ser. And they shouldn't. Y no deberían. Okay. Another passage which is fascinating to me. Otro pasaje que a mí me fascina, es fascinante. In Matthew chapter 27, En Mateo capítulo 27, in verses 52 through 54, versículos 52 al 54. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. okay. What happens here? ¿Qué pasó aquí? These are Old Testament saints or believers that come back to life from Hades. Estos son santos del Antiguo Testamento, creyentes del Antiguo Testamento, que regresaron del Hades. And they walk through the city of Jerusalem giving testimony to what God had done on the cross. Y salieron de los sepulcros y caminaron por Jerusalén, dando testimonio de lo que Cristo, Dios, había hecho en la cruz. Pastor, have you ever met your great grandmother? Pastor, ¿usted conoció o alguna vez ha conocido a su tatarabuela? See? No? How about your grandmother? ¿Qué tal su abuela? Is she alive or dead? ¿Ella ahora está viva o ya no está con nosotros? Dead. Okay. Can you imagine living in Jesus' day and at the cross, your grandmother comes up and knocks on the door again? Puede imaginar estar viviendo en el tiempo de Jesús y en el momento de la cruz llega su abuelita y toca la puerta. You'd have the big heart attack and joined your grandmother, right? Me hubiera dado, yo creo que un gran paro cardíaco que se hubiera unido con ella. But this is exactly what the Bible says happened. Y eso es exactamente lo que dice la Biblia que pasó. And she would say to you, grandson, understand what you have seen in Jerusalem is true. Y ella le diría, nieto, entiende por favor que lo que viste en Jerusalén, lo que pasó en Jerusalén, es verdad. And I've been there, I've seen it. You need to believe Yo today. estuve ahí, lo vi, tú tienes que creer hoy. What would you do? ¿Qué haría usted? You'd probably say, oh, I don't know, I need to talk to some scientist to find out if this is really something that could occur. Diría, no sé, la verdad yo creo que voy a tener que hablar con algún científico para estar seguro si esto es algo que sí puede pasar. No, no. Right then you would bow down and you would receive Christ as your Savior. Estoy seguro que en ese momento usted se pondría de rodillas y aceptaría a Cristo como un Salvador. And so I believe there were a lot of those in Jerusalem in that hour that accepted Jesus as their Savior because of the testimony of those who returned from the dead. Y yo creo que hubo varios en Jerusalén en ese día, en esa hora, que aceptaron a Cristo por el testimonio de lo que habían visto en ese día. Remember what Lazarus said to Abraham? ¿Recuerdan lo que Lázaro le dijo a Abraham cuando estaba en el seno de Abraham? He said, send Lazarus back. I have 5 brothers. They need to get saved. I don't want them to be here with me in this place. Perdón, porque el rico le dijo a Abraham, le dijo, manda a Lázaro de regreso a la tierra, porque yo tengo 5 hermanos y no quiero que terminen aquí. Not only was there thirst, not only was there pain from the fire, but there was also still memory that they have in Hades. No solo había sed, no solo había dolor por las llamas de fuego, sino que todavía tenían memoria de lo que había pasado antes de estar en el Hades. I'm giving you, pastors, an outline that you can preach. Les estoy dando, pastores, un pequeño esquema que
hell, there's memory. Que hay en el infierno hay memoria. And if you want to go over the Gospels, one other thing, there's a word that doesn't die. Si quieren mirar los evangelios, pueden decir una otra cosa, que hay un gusano que nunca muere. And he chews on your flesh all the time. Y come y se alimenta de su piel todo el tiempo. So now we understand that they have a body that can be eaten. Así que ahora entendemos que ellos tienen un cuerpo que se puede comer. There's at least 4 things you can preach on. That's a month message. Hay al menos 4 cosas que se pueden predicar y ahí ya tienen un mes de predicaciones. And if you do it like I used to, I can get 2 or 3 weeks out of one of those. Y si lo hacen como yo lo hacía, podrían sacar 2 o 3 semanas de uno solo de esos puntos. So I can preach for 3 months. Pero yo podría predicar por 3 meses de ese tema. You know, one of the lost things that is almost never done anymore. Una de las cosas perdidas que ya no se suelen hacer. It is certainly true in America. Es cierto en América. I can only give an account of 3.5 years here in Mexico. Yo solo puedo dar cuentas de 3 años y medio aquí en México. But I cannot say I heard a message on hell in Mexico since I've been here. Pero yo no puedo decir que he escuchado un mensaje acerca del infierno al estar en el tiempo que estaba aquí en México. Do you agree with me that not many preachers preach on hell anymore? ¿Están de acuerdo conmigo que no muchos predicadores predican acerca del infierno ya? Prácticamente nada. Why? ¿Por qué? Is it real? ¿Es real el infierno? Is it forever? ¿Es eterno el infierno? Yeah, that's one more item. Hell lasts forever. Esa es una cosa más que le pueden agregar. El infierno es eterno, es por siempre. Ya tienen otros It's puntos. 5 different things. Ya tienen, son 5 cosas diferentes. And I'm sure you can add to them. Estoy seguro que ustedes pueden añadir a eso. Pastors, don't be afraid to preach on hell. Pastores, predicadores, no tengan miedo de predicar acerca del infierno. Do you understand Jesus spoke about hell more times than he did heaven? Entendemos que Cristo predicó del infierno más veces de las que predicó del cielo. Why? ¿Por qué? Because it's real. Porque es real. People are going to go there, La gente va a ir a ese lugar. and they're going to spend forever there. Van a pasar la eternidad ahí. And the day will come when they realize there is no escape. Y va a llegar el día en el que se van a dar cuenta que no hay escapatoria, no hay escape. What did Abraham tell the rich man? ¿Qué le dijo Abraham al hombre rico? In your day, En tus días, you had your good things and ate well. tuviste cosas buenas, comiste bien. Now Lazarus has his good things. Ahora Lázaro tiene cosas buenas. The difference is yours only lasted for a little while. His will last forever. La diferencia es que las suyas solo duraron un poco de tiempo, las suyas van a durar por toda la eternidad. Pardon me, I just went to preaching mode instead of teaching mode. Discúlpenme, entré en modo predicación en lugar de modo de enseñanza. You can take the preacher out of the church, but you can't take the church out of the preacher. Pueden sacar al predicador de la iglesia, pero no pueden sacar a la iglesia del predicador. Once a preacher, always a preacher. Una vez predicador, siempre predicador. Amen. Amen. So, how are we doing? 'Cause I have no idea. Pues, ¿cómo vamos? Porque no tengo ni idea. I've just been having fun up here. Yo solo me estoy divirtiendo. Well, we're not done with this yet. Aún no terminamos con eso. Keep having fun. Okay. All right. So, you ask one more question. What happened to those saints that were raised up? Entonces ustedes tenían otra pregunta. ¿Qué pasó con aquellos santos que se levantaron? Well, if they were like Lazarus, Bueno, si ellos eran como Lázaro, and they actually ended up having a physical body again, y de hecho, si es que ellos tenían un cuerpo físico otra vez, then they would have lived for a little while and died again. entonces probablemente ellos vivieron por un tiempo más y luego
kind of material spirits, si por otra parte ellos eran, digamos, espíritus materiales o materializados, then they would have simply disappeared that night. pues seguramente solo desaparecieron esa noche. Can a spirit knock on a door? ¿Puede un espíritu tocar una puerta? No sé. No certainty. I cannot tell you whether they were real embodiments No les podría decir si eran realmente cuerpos or simply spirits. o simplemente espíritus. I will let that question up to you pastors who are far more intelligent than I Yo am. voy a dejar esa pregunta a ustedes, pastores, que son más inteligentes, mucho más inteligentes de lo que yo soy. When you get the answer to that, call me and let me know. Cuando tengan la respuesta, llámenme y déjenmelo saber. I will be glad to incorporate it in my notes. Voy a estar alegre de poder incorporar esa idea en mis notas. And I will give you credit for it. Y les voy a dar crédito de esa idea. I always try and give credit for something that somebody gives to me. Yo siempre trato de dar el crédito de cosas que se me dan. Okay. Is that all clear so far? Todo está claro hasta ahorita. Okay, we're going to go even further. Vamos a ir un poco más a detalle. Turn to Revelation chapter 20. Vamos a Apocalipsis 20. Where, okay, let me back up. Hold the finger there. Mantengan su dedo ahí en Apocalipsis. Vamos a ir un poquito más atrás. Turn to Isaiah Vamos a Isaías chapter 5. capítulo 5. And this is the verse that I mentioned that started this question and gave us this whole idea of the study. Y este es el versículo que mencioné que comenzó con la pregunta y que comenzó con todo ese estudio. And notice it says in verse 14, Notemos que dice en el versículo 14 de Isaías 6. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y allá, y su multitud y su fausto, y el que en él se regocijaba. okay? Hell enlarged herself. El Seol se extendió. What happened to enlarge hell? ¿Qué le pasó al Seol ensanchado? Jesus led the entire saved side of all the Old Testament, reaching back all the way to Adam. Cristo llegó al seno de Abraham, tomando todos los santos del Antiguo Testamento, empezando con Adán. So David was here, Así que el rey David estaba ahí, all the prophets were here, todos los profetas estaban ahí en el seno de Abraham, even Jonah. aún Jonás. Where was Saul the king? ¿Dónde estaba el rey Saúl? He was on this side. Él estaba del otro lado, en el lugar del tormento. He's going to be like a lot of people alive today. Él va a ser como muchas personas que están vivas el día de hoy. Pardon me, but even if I had a house full of Catholics with us today, Discúlpeme, pero aún si yo tuviera una casa llena de católicos el día de hoy, I would make the same statement I'm about to make. diría lo mismo que estoy a punto de decir. They are like a lot of Catholic people today that believe they are on the way to heaven, but they will find out that they end up in hell. Son como muchos católicos el día de hoy que creen que están en camino al cielo, pero van a terminar dándose cuenta que van en camino al infierno. And when they get there, it will not be purgatory. Y cuando lleguen ahí, no va a ser el purgatorio, It will be forever. va a ser por siempre. They, like Saul had the answers in front of him. He couldn't believe, Ellos, al igual que Saúl, ellos tenían las respuestas frente a ellos. but he did not. Pudo haber leído, pero no lo hizo. A
lot of people today Muchas personas el día de hoy are given the information that they need to believe, but they do not. les ha sido dada la información que necesitan para creer, pero no lo hacen. Isn't it sad, Pablo, when we get to a door and you go through all the plan of salvation and they say, no, not now. Es muy triste cuando llegamos a una puerta, sí, es muy triste. Cuando llegamos a una puerta y se les da todo el plan de salvación, escuchan todo y terminan diciendo, no, ahorita, otro día. They may never get another day. Puede que nunca obtengan ese otro día que están pensando. But this is what some of those did throughout the Old Testament. Pero eso era lo que algunas personas hacían en el Antiguo Testamento. So what did Jesus do? He made room for more in hell. Así que ¿qué hizo Cristo? Abrió lugar o hizo lugar para más personas en el infierno. I personally think the saved side of paradise was bigger than the lost side of paradise. Yo personalmente creo que el lado salvo del paraíso era más grande que el lado perdido del paraíso. And God made it big enough to handle all the billions of people today. Y que Dios lo hizo lo suficientemente grande para soportar o para guardar a toda la gente, a todos los billones de personas el día de hoy. Imagine what Hades must have been like when the flood occurred. Imaginen cómo se vio el Hades cuando ocurrió el diluvio. This is what the passage reflects. Kings and queens rose up to greet those that came in. Y eso es lo que refleja el pasaje, que reyes y reinas se levantaron para saludar, para recibir a la gente que estaba llegando. Because at the flood, whole kingdoms were swallowed up Porque en el diluvio reinos enteros fueron tragados por el and diluvio. ended up in hell. Terminaron en el infierno. Just like when Jesus comes again and ends the time of faith now. De la misma forma que cuando regrese Cristo y It ends the time of faith now. termine el tiempo de la fe, la era de la fe que estamos viviendo el día de hoy. See, Pastor, sons of Korah, They were swallowed. see, exactly, they were on the lost side. Yes. Estaban en el lado perdido. And all that was with them. Y todo lo que estaba con ellos. The Bible, see, you've got so much to preach on for the next month, 2 months, 3 months. Se dan cuenta, tienen mucho para predicar los siguientes 2 meses, 3 meses. Because you know Jesus is coming soon. Porque sabemos que Cristo viene pronto. And it may be very soon. Y puede que sea muy pronto. I don't know what you have planned for Sunday, but maybe you should preach on hell. Yo no sé qué tengan planeado para el sermón del domingo, pero tal vez deberían predicar del infierno. Huh? Just a thought. Solo es una idea. Un pensamiento. Okay, so, Revelation chapter 20. Apocalipsis capítulo 20. And verse 14. Apocalipsis 20, 14. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pastors, what is the difference? Maybe I should ask this in wise, but pastors, what is the difference between hell and the lake of fire? Pastores, y probablemente debería preguntar eso también a las esposas de los pastores, ¿cuál es la diferencia entre el lago de fuego y el infierno?
fuego, y el lago es como un lago de agua, pero el nivel de agua pues es del agua. He said one is just fire burning, the other is like a lake, which it says, or a burning fire of lava, as he Dice said. el pastor que uno es como fuego, nada más. Digamos, fuego en todas partes, y el otro sería como un lago literal como de lava. Río de lava. Let's expand that a little bit. Vamos a expandir un poco en esa idea, ¿es correcto? Vamos a expandir So un poco let's esa idea. expand it. We're going to use the Greek words to expand it. Vamos a ocupar el griego un poco para expandir esa idea. Okay? How many different names for hell are there? ¿Cuántos diferentes nombres hay para el infierno? There's hell, Hay infierno, Hades, what? Hades, Hades, place of torment, okay? Place of torment, shield, or Old Testament hell. Seol, el infierno en el Antiguo Testamento, Okay, separación, separación. Abaddon, which is the pit that never ends. el Abaddon es un cosa que no termina. The abyss, El abismo, we said lake of fire. el lago de fuego, Water, big, big, big. Anything else? there's one that was like a valley where they used to build coal. That was Gehenna. Gehenna. That's a Greek word. Okay, now let me give you some Greek. Les voy a dar un poco de griego, But it'll be in English and Spanish. pero va a ser en inglés y en español. Okay, the first word for hell in the Old Testament is the word shield. La primera palabra para infierno en el Antiguo Testamento es la palabra Seol. It means a place of burning or the grave. Significa un lugar para quemar, o un lugar donde se quema, o tumba. Now those are the words that are used both in Spanish and English behind the English words and the Spanish words. Esas son las palabras que se ocupan en el inglés y el español detrás de las palabras en el español. The difference is Spanish preserves the word shield and Hades. La diferencia es que el español preserva las palabras Seol y Hades. It's a little different than the English King James. Es un poco diferente a la versión en inglés, la King James. In the pulpit, when I explained about hell, I had to explain those words to English speakers. En el púlpito, cuando yo predicaba en inglés, tenía que explicar esas palabras a mis hermanos que hablan inglés. The word shield is used 31 times to mean hell. La palabra Seol se ocupa 31 veces para referirse al infierno. It is used 3 times to reference the grave. Se usa 3 veces solamente para referirse a una tumba. That's in the Old Testament. Eso es en el Antiguo Testamento. The second word, actually shield is a Hebrew word. La segunda palabra, de hecho, Seol es una palabra en hebreo. Hades is the same place, but it's the Greek word. La palabra Hades es la misma palabra y el mismo lugar que el Seol, solo que Hades es en griego. Seol es la palabra en hebreo. The problem you have in Spanish is explaining the biblical idea of Hades because of the classical Greek teaching and understanding for millennia.
The problem you're going to have in understanding Hades is understanding it, what it really means biblically. El problema que vamos a tener para entender la palabra Hades, fire. El problema que vamos a tener para la palabra Hades es el poder entender lo que significa bíblicamente. Because the classical Greek for millennia gave a different definition and understanding of Hades. Porque el griego clásico por mucho tiempo daba una definición diferente de lo que era el Hades. You could get into Hades and you could escape from Hades in classical Greek. En el griego clásico tú podías escapar y llegar otra vez al Hades. You didn't have to be trapped there forever. No se tenía necesariamente alguien que estar atrapado ahí por siempre. How many of you have seen Lord of the Rings? ¿Cuántos de ustedes han visto la película del Señor de los Anillos? See? That is a very unbiblical movie. Esa es una película muy poco bíblica. It doesn't have anything to do with the Bible. No tiene nada que ver con la Biblia. It destroys the whole teaching that you're going to do about Hades. Destruye toda la enseñanza que ustedes van a hacer acerca del Hades. But everybody in Mexico has probably seen that series. Pero todos en México probablemente ya han visto El Señor de los Anillos. So when you preach about Hades and you can't get out, they're sitting there saying, oh yes, you can. Pero cuando usted predica acerca del Hades, usted le dice, no puedes salir, ellos le dicen, sí, sí puedes. I saw it on the movie. Yo ya vi la película. You can't escape. Sí se puede escapar del Hades. You see the problem we have today in our churches? Trying to explain what the Bible says? Nos damos cuenta del problema que tenemos en nuestras iglesias, tratar de explicar lo que dice la Biblia. The world has a total different definition and concept. El mundo tiene una idea totalmente diferente, una concepción diferente, un concepto diferente. Let me quickly give you 6 things that are in Hades. Rápidamente les voy a dar 6 cosas que hay en el Hades. There is a burning, number 1. La gente se quema ahí. 2, there is a separation or loneliness. Hay una separación o soledad. Now remember, that's today, not in Lazarus' day. Eso es el día de hoy, no en el tiempo de Lázaro. It's changed. Ya cambió. There is a conviction by memory. Hay una convicción a través de la memoria. Those who end up in hell will remember every time Pablo came to the door and gave him a chance to receive Christ. Ellos, los que terminan en el infierno, van a recordar cada vez que alguno de nosotros fue a su puerta, tocó su puerta y le dijo que recibieran a Cristo. How many of you know of someone that you have witnessed to many times, but still they do not want to accept Jesus? ¿Cuántos de ustedes tienen a esa persona, a la que le han testificado muchas veces y aún así no quieren aceptar a Cristo? Their memory will still remember those times. Su memoria aún va a recordar esos tiempos. 4, there is a thirst. Número 4, hay sed. 5th, at least part of hell has a falling that never ends. Número 5, al menos una parte del infierno tiene una caída libre que no termina. The abyss. El abismo. They cannot get their feet on solid ground. No pueden situar sus pies en tierra firme. And what happens when you burn bodies? ¿Y qué pasa cuando se queman cuerpos? You have a big stench. Tenemos un gran hedor. Those are just some things that we can consider being in hell. Esas son solo algunas cosas que podríamos considerar están en el infierno. If that's the vacation place you want to go to, well, Si esa es su vacación del sueño, pues when you start describing what it's really like, people start thinking, that's not a place I want to go to. cuando ustedes y yo empezamos a describir cómo es el infierno, la gente empieza a pensar, ese no es un lugar en el que yo quiero estar. What was
was the rich man's response when he realized he couldn't get out? ¿Cuál fue la respuesta del hombre rico cuando se dio cuenta que no podía salir? Abraham, I have 5 brothers. Please send Lazarus back so they can hear him tell them what they need to do to avoid this place. Abraham, yo tengo 5 hermanos, por favor, manda a alguien que les predique para que ellos puedan escapar, que no vengan a este lugar. Abraham told him if they have the prophets, they should be able to believe. Y Abraham les dijo, tienen a los profetas, que a ellos los escuchan. One from the dead wouldn't make any difference. Alguien que regrese de los muertos no haría una diferencia. Of course, they did raise from the dead at the cross. Pero sabemos que sí, resucitaron algunos en el tiempo de la cruz. But we do not know for sure how many actually repented at the cross. Pero no sabemos realmente un número de cuántas personas se arrepintieron aún al ver a esas personas que habían resucitado. In our imagination, they would have. You should have. En nuestra imaginación, lógicamente, alguien pues, se arrepentiría. In reality, maybe not. Pero en la realidad, tal vez nadie lo hizo. Again, we cannot be certain. Nuevamente, no podemos estar seguros. Best thing to do is not end up there to begin with. Lo mejor que podemos hacer es no terminar ahí. The third word is Gehenna. La tercera palabra es Caín. O that's me. En español me parece que es G. That's your Greek. What? Caín. Gehenna. Yeah, see. Okay. It's used 12 times in the New Testament as hell. Se usa 12 veces esa palabra en el Nuevo Testamento como infierno. Caín. 11 of those times, Jesus used the word. 11 de esas veces Cristo fue como esa palabra. It's a reference to the valley of Hinnom. Es una referencia al valle de Enom. You say, now what is the valley of Hinnom? Ustedes pueden decir cuál es el valle de Enom. ¿Qué es el valle de Enom? Remember we talked about the fact that there were 3 valleys in Jerusalem? Recuerdan que hablamos acerca de que había 3 valles en Jerusalén. One was the Kedron Valley, Uno era el valle de Kedrón, the one that ran down the middle, which nobody knows the name of because it's not there now. el que estaba en medio, nadie sabe el nombre porque ya no existe. There is a name for it, but Tenía un nombre, pero no, ya no existe todavía. the other was the valley of Hinnom. El otro era el valle de Enom. It's where they burned all the garbage. Era donde quemaban toda la basura. It was the big dump. Era un gran basurero. Everybody who died, their bodies were put there if they were criminals. Todos los que morían, sus cuerpos eran puestos ahí si ellos eran criminales. Why was it odd that they brought the body of Christ to the cross and put it in the tomb? Por eso es que fue extraño cuando el cuerpo de Cristo fue tomado de la cruz y fue puesto en un sepulcro, no en el valle de Enom. Because they considered him to be a fugitive or a criminal. Porque Cristo se lo consideraba como un criminal o un fugitivo. The Bible said God would not allow his body to see corruption. Pero la Biblia dice que Dios no permitiría que el cuerpo de Cristo viera corrupción. Amen. As a result, Como resultado de esto, his body was big and given to a tomb. Big. Yeah. pidieron su cuerpo y lo llevaron al sepulcro, a la tumba. 3 days later, he rose from the dead. 3 días después, él resucitó y ascendió al cielo. Question for you. Pregunta para ustedes. Okay? Where is paradise today? ¿Dónde está el paraíso el día de hoy? What does Paul say in 1 Corinthians? ¿Qué Or dice, 2 Corinthians? qué dice Pablo en 2 Corintios? To be absent from the body is to be with the Lord. El estar ausente en el cuerpo es estar presente con el Señor. Jesus led captivity
Cristo tomó a la cautividad y la soltó y luego la llevó al cielo. So if a Christian dies today, he immediately is in the heavens. Así que si un cristiano muere el día de hoy, inmediatamente va al cielo. Well, paradise would be there. Yeah. It would be in heaven. She asked, so paradise isn't there? Yes, it would be in heaven there. Entonces el paraíso el día de hoy está en el cielo, ya no está ahí. And I believe right in the middle is Abraham seated, waiting for people to die. There. No, Oh. in heaven. Y en el cielo está Abraham sentado, o el pastor cree que ahí está Abraham sentado, esperando a que llegue gente. David, all the patriarchs, Methuselah, David, todos los patriarcas, Jerusalén, all there. todos están ahí. Now, their body is the same as it was in paradise when it was in Hades. Ahora su cuerpo es el mismo que tienen cuando estaban en el Hades, en el paraíso. Our body will be of similar fashion should we die before the rapture. Nuestro cuerpo será similar si nosotros llegamos a morir antes del rapto. However, at the rapture, those that are dead in Christ and those that are alive receive a new body, a different body. Sin embargo, después del rapto, los que son muertos en Cristo, los que son raptados, reciben un nuevo cuerpo, Fashioned for heaven forever. ideado, pensado para el cielo por siempre. Does that make sense? ¿Tiene sentido? That was my question. That's an easy question. Esa era mi pregunta, era una pregunta fácil. Así, Yes. solo para corregir, lo acabo de buscar para no estar en error, se deletrea, como se dice Gehenna, es Gehenna. Perdón, no me acordaba muy bien esa parte. Ahí está. Correcto, I said it. Okay. Okay. The next word or phrase from hell is lake of fire. La siguiente palabra o frase para el infierno es lago de fuego. Okay? It is a literal lake, Es un lago literal, not just a metaphoric reference to it. no solo una referencia metafórica a un lago. It is used mainly in the book of Revelation, Principalmente se ocupa en el libro de Apocalipsis and it does last forever. y también es para siempre. The Bible refers to the lake of fire as a smoke rising up forever. La Biblia habla del lago de fuego como un humo que se eleva por siempre Before the throne of God. ante el trono de Dios. Some feel the lake of fire is somewhere out in the universe. Algunos creen que el lago de fuego está en algún lugar del universo. I don't think so. Yo no creo. I think God fashions a new heaven and a new earth. Yo creo que Dios crea un nuevo cielo, una nueva tierra, un cielo nuevo, tierra nueva. And the lake of fire is still in the center of the earth. Y que el lago de fuego sigue estando en el centro de esta tierra. My personal opinion. Esa es mi opinión personal. Because the idea of the smoke rising up is where I get that. Por la idea de humo elevándose a Dios es de donde yo infiero o saco esa idea. That place, the lake of fire, is also known as the second death. Ese lugar, el lago de fuego, también es conocido como la segunda muerte, la muerte segunda. Notice Revelation 21 Tenemos Apocalipsis 21, and verse number 8. versículo 8. Dice,
Dice, pero los cobardes incrédulos, los abominables homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Are you familiar with the idea of? Are you familiar with the idea? Estamos familiarizados con esta idea. Once born, twice dead. Twice born, once dead. Una vez muerto, Once born, una vez nacido, twice dead. muerto dos veces. Dos births born, Dos nacimientos, una muerte. one dead. You understand what that's ¿Sí me saying? explico? If you're born one time and you don't believe in the Lord Jesus Christ, you'll die twice. Si únicamente nace una vez y no cree en Cristo como Salvador, va a morir dos Physically veces, físicamente and spiritually. y espiritualmente. If you are born twice, physically and spiritually, Si usted nace dos veces, you will, físicamente y espiritualmente, you will die once. va a Physically. morir solo una vez físicamente. Maybe. Tal vez. Not if the rapture occurs. No si el rapto ocurre. No yet. I'm ready for you. Yo estoy listo, ustedes. Move on, man. And then there is an expression, eternal retribution. Y luego hay una expresión más, retribución eterna. In Matthew 25, En Mateo 25, Matthew 25, Mateo 25, notice verse 46. notemos los versículos 40, el versículo 46. Levantaos, vamos. 25, 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Everlasting punishment. El castigo eterno, That is the same as hell. eso es lo mismo que el infierno. ¿Pastor? Cuando Cristo hablaba de la tierra, es una. Lo hablaba en los límites de lo que es el infierno. Christ spoke about Christ talked about it as an example. It wasn't referencing directly the reality, it was only as an example. He was doing it as hell. Estaba refiriéndose al infierno. Gehenna. Para visualizar. He was using it so they could get a mental picture. Exactly. Sí, lo estaba Gehenna, the pasando. valley of Gehenna was just an example of what hell was. El valle de Gehenna solo era un ejemplo de lo que era el infierno. Solo eso para que puedan imaginar. We also have to figure out who was in Gehenna. También tenemos que pensar quién estaba en Gehenna. Well, that's what was in the valley of Gehenna. What was in Gehenna, the place of hell? Or who was there? Ah, Who was in Gehenna? ¿quién estaba en Gehenna? Who was in Gehenna? Yo hace algunos años llegué a escuchar el Señor Jesucristo y mostraba que era un lugar de basura, un lugar de tormentos, porque el basurero nunca se acababa. El basurero Ah, ok. era un lugar donde el pueblo siempre estaba. Oh, Christ, how you heard that Christ mentioned Gehenna because in that place they burn trash and trash, the fire never ceased. Right. It never stopped burning. Correct. Because it kept smoldering. Se seguía quemando. ¿Sí? It's like fires here in Mexico. Como a los fuegos aquí en México. Okay. Okay, see, it's like the dump over there. It just continues to smolder and El burn. basurero que está por allá en un carrillo que... Pero él iba preguntando quién estaba. Ajá. Pregunta de alguien especial de la Biblia. Where you ask?
próximo tiempo. a la próxima vez. Another question here. No, no. Cuando hablamos de Apocalipsis a 20, 14 lugares, el amor que será lanzado, pilares, Is it talking about these caves? Yes, correct. Or al lado, a otro After the cross. It is talking about the Hades after the so cross. the caves will be thrown to a lake of fire? Yes. Aquelarre va a ser llevado, lanzado a un lago de fuego. At the great white En el throne. juicio del gran trono blanco, en el juicio del gran trono blanco. y durante los 1000 años Satanás es encadenado. Después de este lugar, And during the 1,000 years that Satan is chained or locked up, is he put there for the fire? He is put here. The lake of fire does not exist until he gets out. Él es puesto ahí, en el Hades, porque el lago de fuego aún no existe Then he will be cast into the lake of fire. hasta que él no se desata, no es liberado más bien. Entonces no se hace el lago de fuego todavía. Okay. Se hace para echarlo ahí. The lake of fire has to be created or made bigger again. El lago de fuego debe ser creado, ser hecho grande otra vez, digamos. Remember, hell was prepared for the devil and his angels. Recordemos que el infierno fue preparado para Satanás y sus demonios. So we're not sure exactly where Satan will be kept during the 1,000 years. Perhaps in the pit. Así que no sabemos bien dónde Satanás va a ser tenido durante esos 1000 años. Probablemente tenga a Satanás en el pozo del abismo. Next time we gather together, I will try and fix a graph of the names of hell and how they relate to each other. La próxima vez que nos veamos trataré de hacer una gráfica con los nombres del infierno y cómo se relacionan entre sí. Because it does get a little confusing. Porque puede volverse algo confuso. We have yet one more question, to answer. Aún nos queda una pregunta más para responder. You know what that question is, right? ¿Saben cuál es esa pregunta? The sons of God. Los hijos de Dios. Remember that ¿Se question? acuerdan de esa pregunta?